Ya, voy a hablar de edulcorantes no nutritivos en niños y embarazadas, qué tan seguros son. Primero que nada, los edulcorantes son una gran cantidad de compuestos químicos, de estructuras químicas completamente distintas que tienen en común que endulzan. Y como son estructuras químicas distintas, vamos a ver que el metabolismo, la forma de excreción, el efecto en microbiota o en glucosa también pueden ser distintos. Ahora, ¿cuál es la definición de edulcorante? Son aditivos alimentarios que se utilizan para endulzar sin aportar calorías, ¿ya? Y estos se pueden clasificar en calóricos y no calóricos. Dentro de los no calóricos tenemos también la subclasificación de los naturales o los artificiales y que puede ir de 30 veces más dulce como es el ciclamato hasta 6.000 o 12.000 veces más dulce que el azúcar. Todos los edulcorantes que tenemos en el comercio están autorizados por organismos internacionales, ya sea Codex Alimentarius, EFSA o la FDA. Hay algunas excepciones puntuales, como ciclamato, por ejemplo, que no está autorizado en Estados Unidos ni en Japón, porque en los años 60, cuando se descubrió que el aspartame, perdón, cuando se descubrió que el asbesto era cancerígeno, cualquier sustancia que se asociara con algún tipo de cáncer se sacaba del mercado. En ese momento se vinculó ciclamato con cáncer de vejiga en rata y se sacó del mercado. Después se descartó esa asociación, pero no ha vuelto a ser autorizado por la FDA, por eso en Estados Unidos, por ejemplo, el ciclamato no es de consumo habitual. Vamos a pasar acá. Partamos ahora con cómo se absorben. Vamos a ver que, si revisamos anteriormente, y esto es importante tener en cuenta, cada edulcorante para su aprobación debe tener clarísimo en los organismos internacionales qué pasa con ese edulcorante, si se metaboliza, no se metaboliza, si se absorbe, no se absorbe, cómo se excreta, etc. En el caso de sulfato de potasio y sacarina, se absorben casi el 100%, van a la circulación, de ahí llegan al riñón y se eliminan por la vía urinaria sin ningún tipo de metabolización. En el caso del aspartame, como son dos aminoácidos, ácido aspartico y fenilalanina, se van a absorber como cualquier aminoácido, van a ir a hígado, en hígado se van a transformar por transaminación en otro aminoácido, en energía, etcétera, y uno va a encontrar aspartamo en sangre. En el caso de la stevia se metaboliza en, a nivel de microbiota, ¿ya? Ingresa al organismo también, en hígado nuevamente hay una metabolización de ella y se elimina por la circulación, perdón, se va por la circulación y se elimina a través de la vía urinaria. Y en el caso de la sucralosa, es una molécula muy, muy grande, solamente el 10% de la sucralosa logra ingresar al organismo, el resto se elimina por las deposiciones sin ser metabolizada, y lo que ingresa no se metaboliza y se elimina por la orina. Ahora, a pesar de las exhaustivas evaluaciones de seguridad por parte de las autoridades reguladoras, estos edulcorantes a menudo se asocian con una variedad de resultados adversos para la salud. Y es más, quizás de los profesionales de la salud tienen en su mente o piensan, por ejemplo, que los edulcorantes pueden producir cáncer y otras patologías similares. Entonces, el papel de los edulcorantes en el riesgo de cáncer, por ejemplo, ha sido ampliamente debatido desde la década del 70, después de las observaciones de un mayor riesgo de cáncer de vejiga en roedores tratados con dosis extremadamente altas de sacarina, donde prácticamente se les abría la ratita, se les polvoreaba sacarina y se les cerraba. Ahora, sin embargo, la sacarina fue retirada el año 2000 del informe del Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos sobre carcinógenos, donde se había incluido desde el año 81, así que hay que descartar que la sacarina, por ejemplo, produzca cáncer. Otras preocupaciones incluyen un papel potencial de los edulcorantes no calóricos en la ingesta de alimentos, el estado de ánimo, la presión arterial, el peso corporal, la obesidad abdominal, diabetes, caries dentales, enfermedades neurodegenerativas, demencia. Sin embargo, la evidencia disponible hasta la fecha y los resultados son bastante inconsistentes y puede ser que una de las explicaciones sea la causalidad inversa. Ahora, además hay cierta controversia, especialmente en estos dos grupos que son las embarazadas y los lactantes. La declaración, por ejemplo, de la Academia Americana de Nutrición y Dietética apoya la afirmación de que el consumo de edulcorantes dentro de ingestas consideradas aceptables dentro del IDA es seguro para mujeres embarazadas y para niños.
Sin embargo, la IOM argumenta que falta evidencia sobre los efectos a largo plazo sobre la salud y el uso de edulcorantes no calóricos cuando se usa desde la primera infancia. Así que inclusive grandes organismos que conglomeran a muchos científicos no están todavía muy de acuerdo. Ahora, es importante aclarar que se lleva para que cada edulcorante se apruebe una evaluación toxicológica exhaustiva para todos los edulcorantes ante la aprobación a nivel nacional e internacional, que consiste en la toxicología reproductiva y la exposición durante el embarazo y la vida temprana. Por supuesto que esto se hace en modelos animales. Además, la revisión bibliográfica publicada recientemente sobre los impactos del uso de edulcorante en los primeros años de vida ha puesto de manifiesto lagunas aparentes en el conocimiento actual y el requisito de un trabajo adicional en esta área. Ahora, ¿quién regula? Todos los edulcorantes que se encuentran presentes en el mercado han sido aprobados por más de 100 gobiernos. Todas las organizaciones los consideran seguros, excepto en menores de 2 años. ¿Y por qué en menores de 2 años? Porque los menores de 2 años tienen dietas únicas, y además de eso, son dietas muy particulares, son muy pocos alimentos, y además los edulcorantes, como se evalúan por kilo de peso, es muy fácil que un lactante pueda superar la ingesta diaria admitida. Y por supuesto, lo consideran seguro asociado, por supuesto, a un consumo moderado y como parte de una dieta balanceada. Ahora, ¿quiénes son estos organismos que lo consideran seguro? Códex Alimentarios, que da finalmente las aprobaciones a nivel internacional y global, la FDA, que da la aprobación para Estados Unidos, y la EFSA, que da la aprobación para Europa. Ahora, la seguridad de estos edulcorantes ha sido evaluada y confirmada repetidamente por numerosos organismos reguladores y científicos en la evaluación de riesgo. De hecho, los edulcorantes no calóricos es el aditivo, o son los aditivos, porque no es uno solo, que son los más ampliamente investigados disponibles en el mercado, y todos los edulcorantes inducen percepciones de dulzura que son químicamente diversos en variedades cinéticas, es decir, perfiles de absorción, destinos metabólicos y vías de excreción, pero todos tienen que ser evaluados. Por ejemplo, stevia demoró, pese que ya era alto el consumo en Asia, Codex demoró cerca de 10 a 15 años en dar las aprobaciones finales para el consumo a nivel global. Ahora, la evaluación de riesgo comprende identificación de los posibles peligros, caracterización de los peligros, evaluación de exposiciones, caracterización de riesgo. En los organismos reguladores como la FDA y la EFSA, además requieren datos sobre toxicidad reproductiva y desarrollo, mutagenicidad, genotoxicidad, carcinogenicidad, neurotoxicidad. Entonces son baterías de estudios agudos y crónicos antes de que un aditivo alimentario pueda considerarse para su uso. Acá, por ejemplo, se utilizan muchas generaciones de ratitas para ir evaluando datos sobre reproducibilidad, por ejemplo. Eh, es importante destacar que no todos los edulcorantes han pasado por todas estas etapas. Por ejemplo, Luanjo está aprobado por la FDA, pero todavía no tiene la aprobación por Codex, porque no ha pasado todas estas etapas para que Codex dé la aprobación. Y es por eso que algunos países tienen Luanjo en su mercado, que es la fruta del monje, no sé cómo se conoce en Colombia, pero otros países no tienen la aprobación todavía porque están esperando la aprobación por parte de Codex. Ahora, las organizaciones internacionales que pretenden armonizar el uso de edulcorantes incluyen el Comité de Expertos de Aditivos Alimentarios, que es la JECFA, y la Comisión del Códex Alimentarios. El objetivo de este programa sobre aditivos alimentarios es llevar a cabo evaluaciones de seguridad sistemáticas y proporcionar asesoramiento a los Estados miembros sobre el control de aditivos alimentarios, así como de los aspectos sanitarios relacionados con su uso. Ambas oficinas son dos organismos responsables de la ejecución del programa. Pasemos ahora al IDA. El IDA, que todo el mundo habla de que un edulcorante, yo con 2 cucharaditas paso el IDA, con 3 cucharaditas paso el IDA, con 100 gotas paso el IDA. Pero, ¿qué es el IDA? La JECFA la define para el hombre expresada en base al peso corporal, que es la cantidad de un aditivo alimentario que se puede tomar diariamente en la dieta, incluso durante la vida, sin mayor riesgo. Y el IDA se expresa en miligramos por kilo de peso corporal por día. Es peso real, ¿ya? No peso ideal. Ahora, ¿cómo se obtiene el IDA? A través de pruebas toxicológicas. Entonces, por ejemplo, descubrimos un fruto exótico en una selva colombiana y resulta que
tiene un dulzor especial que no aporta calorías. Entonces uno dice, voy a ser millonario inmediatamente, pero ahí pasan 10 años de investigación probablemente, estamos en las últimas etapas, queremos ver el nivel de LIDA y lo que hacemos, le damos hartas dosis, dosis muy, muy elevadas a estas ratitas hasta tener el valor del NOAEL. ¿Qué es el NOAEL? Es la máxima concentración o nivel de sustancia hallada experimentalmente o por observación que no causa alteraciones adversas detectadas. Entonces, ese valor que es muy alto, pero que no causa daño, ese valor lo dividimos por 100, ¿ya? Para tener la diferencia intraespecie e interespecie. Y ese valor dividido en 100 es lo que nos da el IDA para el humano. Por ejemplo, si para este edulcorante especial nuevo nos daba el NOAEL de 1000 para esta ratita, al dividido por 100, el IDA para el humano serían 10 miligramos por kilo de peso corporal. Se fijan la diferencia que hay de seguridad, que es enorme. Entonces, el IDA no representa un nivel máximo de ingesta diaria admisible. No es el punto específico en el que finaliza la seguridad y comienza posibles problemas de salud. Es decir, si yo por algún motivo, ya que en realidad vamos a ver más adelante que es casi imposible, pero si por algún motivo me tomo un frasco de edulcorante de stevia, ya eh, no me tengo que ir necesariamente a la clínica porque no me va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? De hecho, la FDA ha dicho que no le preocupa un consumo ocasionalmente que exceda el IDA y además ha enfatizado que debido a que el IDA tiene un margen de seguridad incorporado y se basa en una exposición crónica a lo largo de la vida, el consumo ocasional en cantidades mayores que la IDA no va a causar efectos adversos. Ahora vamos a ver que pasar el IDA, especialmente en adultos, es muy difícil. Pensemos, por ejemplo, en stevia en gotas. Para una persona que pesa 60 kilos, para pasar el día tiene que superar las 150 gotas al día. Para alguien que pesa 80 kilos, 200 gotas al día. O sea, tendría que tomarse 10 cafés aproximadamente con 20 gotas, ¿ya? Para pasar el día, lo que finalmente probablemente termina una crisis hipertensiva en la clínica, pero no con un problema con el stevia. En el caso de la sucralosa, que tiene un IDA más elevado, stevia tiene un IDA de 4 miligramos por kilo peso, sucralosa es 15 miligramos por kilo peso, la cantidad de gotas necesarias es más alta. Por ejemplo, para una persona de 60 kilos son 500 gotas y para una persona de 80 kilos son 667. Entonces ahí la diferencia es mucho más difícil lograr pasar el IDA por sucralosa. Ahora es un dato que hice traerle este dato de Chile, que les puede ser de interés. Nosotros estamos en la etapa 3 del etiquetado frontal, estamos en la etapa más estricta desde junio del 2019, y eso quiere decir que en alimentos sólidos, sobre 100 gramos de algún producto, si tiene más de 10 gramos de azúcar, va con el logo alto en azúcar, y si tiene un alimento líquido, sobre 5 gramos en azúcar por 100 ml, va con el logo alto en azúcar. Ahora, ¿qué ha pasado con el mercado chileno? Si podemos ver en el cuadro de arriba, nos damos cuenta que en los lácteos saborizados o antiguamente azucarados, ¿cierto? El 67% de los lácteos está con edulcorantes no calóricos, con tal de, por supuesto, evitar este sello alto en azúcar. En las leches saborizadas, un 98% de las leches saborizadas están sin azúcar, o sea, con edulcorantes, los yogur casi un 60%, los postres en un 79%. O sea, si a alguien le gustaba el yogur con azúcar en Chile, tiene muy pocas posibilidades de consumir ahora el yogur con azúcar. Y si miramos otros productos, por ejemplo, que sería la tabla abajo, cereales de desayuno un 31%, frutas procesadas un 49%, eh, bebidas carbonatadas el 74,6%. O sea, hay solamente un 20 y tanto por ciento de posibilidad o de encontrar bebidas con azúcar. El resto de las bebidas son bebidas dietéticas. Y lo que es dulces y postres, un 46%. Si comparamos con otros países como Estados Unidos o como Nueva Zelanda. Nosotros en Chile tenemos ahora la obsesión de compararnos con Nueva Zelanda, como que se transformó en el gol estándar. Nosotros pasamos en 10, 200, 300, 500 veces más edulcorante que lo que ocurre tanto en Estados Unidos o lo que ocurre en Nueva Zelanda. Entonces, claramente las ingestas de edulcorantes en Chile son particularmente muy altas.
Pese a que son muy altas, hay varios estudios que han evaluado, este estudio evaluó la ingesta de edulcorantes en niños, que son los grupos de más preocupación, pre-etiquetado frontal, y aquí encontró que no, pese a que había un consumo bastante masivo, cercano al 70% de uso frecuente de edulcorantes, no se pasaba el IDA, sí habían niños que potencialmente podían pasar el IDA en stevia. ¿Y por qué en stevia? Porque stevia son 4 miligramos por kilo peso, ese edulcorante que tiene un IDA más bajo, y además de eso, los niños me imagino que en Colombia igual, consumen una gran cantidad de leches con sabor, de yogur con sabor, y en Chile todo lo que es lácteo se ha concentrado con stevia, ¿ya? Como es un edulcorante natural, va con un marketing aparte ahí, y con un niño pequeño, por ejemplo, de 2, 3 años, 2 yogur podría pasar el IDA. Entonces, ahí encontraron en niños muy pequeños un posible riesgo de paso de IDA. Nosotros hicimos un estudio en embarazadas con la primera etapa de la ley, 98% de las embarazadas estaban consumiendo edulcorante. Si ustedes pueden ver, de todo lo edulcorante del mercado, sulfato de potasio, aspartamo, sacarina, ciclamato, sucralosa y stevia, ninguna pasaba al IDA. Sin embargo, los valores más cercanos al IDA los daba la stevia. Y eso tiene que ver con el monoconsumo de un edulcorante. Cuando esa persona, por ejemplo, solo compra productos que vengan endulzados con stevia, ahí podría, es difícil que en el adulto lo logre, pero podría acercarse al IDA. Este es otro estudio en niños que fue hecho ya durante la etapa de la ley, si no me equivoco, durante el segundo periodo, y lo que hizo fue evaluar niños de distinto nivel socioeconómico. Lo que encontró es que, bueno, también gran parte de los niños consumía edulcorantes, cerca del 70%, sin encontrar en ningún grupo que se pasara la ingesta diaria admitida de los 6 edulcorantes que se evaluaron. Por supuesto que uno de los productos más importantes que aportan edulcorantes son las bebidas, en este caso ya serían bebidas dietéticas para los niños, y los productos lácteos. Si queremos mirar, por ejemplo, la figura que se ve arriba, ¿ya? Gran parte en color café podemos ver las bebidas dietéticas. Quizás los papás no los compran con el objetivo de que que el niño tome bebida dietética. Es la bebida que compra la familia, pero es el gran aportador de edulcorante en la dieta de los niños. Ahora, ¿qué pasa en el embarazo? Bueno, la sacarina, hay que decir que estudios en animales han mostrado que atraviesa la barrera transplacentaria, sacarina administrada en forma endovenosa, atraviesa la placenta de forma limitada y alcanza todos los tejidos excepto el del sistema nervioso central y permanece detectable en tejidos fetales hasta 5 horas después de la infusión y 2 horas después de ser eliminado por la madre. O sea, se tiende a acumular más en el feto que en la madre. La madre lo puede eliminar más rápido. Estudios en embarazadas diabéticas humanas mostró que la sacarina cruzaba la barrera transplacentaria ya que se identificó sacarina en sangre de cordón umbilical postparto. No hay indicios, eso sí, que la sacarina sea teratogénica en estudios en animales en altas dosis y no hay información sobre incidencia de malformaciones o abortos espontáneos en embarazadas que consumen sacarina. El ciclamato, no existen estudios controlados sobre posibles efectos sobre el feto. El ciclamato cruza la barrera placentaria y los niveles alcanzan hasta el 25% de los niveles plasmáticos de la madre, aunque no hay datos disponibles para recomendar su utilización durante el embarazo. O sea, sacarina y ciclamato no los recomendemos jamás durante el embarazo. El aspartame es uno de los edulcorantes que genera más controversia actualmente, porque aparte de sus 2 aminoácidos, ácido aspartico y fenilalanina, que son aminoácidos que le dan el sabor dulce a este edulcorante, hay un tercer componente que genera otros componentes no muy saludables, que es el metanol. El metanol genera 2 componentes que forman el aldehído y ácido fórmico, que pueden generar acidosis y toxicidad. Entonces, hay mucha controversia y si uno ve las páginas, los blogs, se, se, eh, se indica, ¿cierto?, que aspartame es causante de diversas patologías. Es más, aspartame actualmente es el edulcorante que más comentarios negativos tiene para la FDA, porque la FDA recibe información o comentarios de los usuarios, de los consumidores. Ahora, sin embargo, la toxicidad
tiene que llegar entre 200 a 500 miligramos por kilo de metanol. O sea, si el 10% del aspartame se transformara en metanol, necesitaríamos 2000, se me confundieron los ceros, 2000 miligramos por kilo de aspartame para generar toxicidad, ¿ya? Como este valor es un valor que es difícil de calcular, lo vamos a pasar a gotas, a sobres o a bebidas. Habría que tomar al día 140.000 sobres o 350.000 gotas o 2.500 litros de bebida. O sea, por lo tanto, olvidémonos de la toxicidad porque son valores que no creo que ninguno de los oyentes pueda llegar a estas dosis. Ahora, ¿qué podríamos recomendar para las embarazadas? Bueno, esto es una recomendación que me parece muy interesante y tenemos C-paraciclamato, C-parasacarina, porque los estudios muestran efectos teratogénicos. Ojo, hay C-paraspartamo solo para embarazadas con PKU, ¿ya? Pero para una embarazada sin PKU sería B. B para sucralosa, B para sulfato de potasio y B para stevia, porque B son estudios en animales que indican que no hay riesgo fetal y no hay estudios controlados en humanos. Ningún estudio en animales muestra efectos adversos. Y jamás podría haber un edulcorante en A, porque para que fuese A tendríamos que hacer estudios controlados en mujeres, ¿cierto? Dándole dosis para generar un efecto, lo que por supuesto es absolutamente antiético. Por lo tanto, nunca vamos a tener una recomendación A, simplemente la mejor recomendación para edulcorante en el embarazo va a ser recomendación B. Ahora, con respecto a sacarina, dijimos que podía atravesar la barrera transplacentaria, llegaba debido al lento metabolismo fetal, permanecen los tejidos fetales por más tiempo, la eliminación es mucho más lenta que la de la madre, y en el caso de estudios caso control en mujeres, no encontró, por ejemplo, mayor riesgo de aborto espontáneo en aquellas mujeres consumidoras de sacarina. En el caso del ciclamato, dijimos que también atravesaba la barrera transplacentaria, se podía apreciar un menor tamaño de la placenta y el peso del feto. Por este motivo, no hay una recomendación para el embarazo en humanos. En el caso de la sucralosa, se sabe que se absorbe en muy baja proporción, 10% aproximadamente, 15%, y lo que también se sabe es que una exposición prenatal o postnatal durante la lactancia, tanto de sucralosa como de sulfato de potasio, con dosis que alcanzan o duplican el IDA, podría causar una alteración metabólica y de la microbiota intestinal en la descendencia. Pero vamos a ver esto con más calma más adelante. La exposición materna a altas dosis durante la preñez podría disminuir los umbrales de preferencia para soluciones dulces en su descendencia. La evidencia para afirmar que existe una relación causal entre la exposición de los edulcorantes durante toda la vida intrauterina y la mayor preferencia por alimentos dulces en los niños hasta ahora es limitada. En el caso del aspartame, no hay datos experimentales que indiquen que el aspartame cruce la placenta, ya que como son todos aminoácidos van a llegar antes a hígado de la madre, por lo tanto, aspartame no va a estar circulando. El aspartame se disocia en ácido aspartico, fenilalanina y metanol, y estos productos de degradación pueden cruzar la placenta. Sin embargo, dosis de 4 o 5 veces mayores que el IDA no provocan ningún tipo de toxicidad por metanol ni por aumento de fenilalanina. Ahora, ¿qué pasa con algunos estudios de corte? Por ejemplo, el estudio de Assad, el estudio con cerca de 2.900 diadas padre-bebé, mostró que el consumo de bebidas no calóricas en comparación con el grupo no consumidor se asoció con un incremento mayor del ZIMC a los dos, que era mayor, ¿cierto?, en los niños con madres que consumían edulcorantes no calóricos. Según los autores, estas asociaciones fueron independientes del IMC materno antes del embarazo y la calidad de la dieta y la de la diabetes gestacional. No obstante, por tratarse de estudios de corte y no de ensayos aleatorios, no puede descartarse otros factores de confusión. También Gilman, con 1.000 y tantas embarazadas, no encontró ningún tipo de asociación entre el consumo de bebidas con edulcorante y el IMC de hijos durante la infancia. La edad media de los niños era de 7 años. Estudio de Maslova, con 60.000 embarazadas, 7 años de seguimiento, tampoco encontró una asociación entre edulcorantes durante el embarazo y el peso al nacer de los niños. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Bueno, esta revisión recién publicada toma varios puntos que yo los quise poner ahí porque los voy a ir discutiendo, ¿ya?
Estudios observacionales contradictorios sugieren, o sea, los estudios observacionales dan resultados bastante contradictorios, porque por un lado sugieren que los niños que consumen edulcorantes corren un riesgo mayor de sufrir obesidad y desarrollar diabetes tipo 2, mientras que estudios especialmente clínicos muestran efectos beneficiosos en la reducción de peso. O sea, dependiendo del tipo de estudio, nos van a mostrar que aumenta el riesgo o disminuye el riesgo. Se revisan posibles mecanismos fisiológicos para estos efectos metabólicos negativos. ¿Podría la percepción del sabor dulce aumentar el consumo calórico? ¿Podrían alterar la microbiota intestinal? Como, por ejemplo, los edulcorantes podrían alterar la homeostasis de la glucosa e iniciar un círculo vicioso de disfunción endocrina pancreática. Y los estudios centrados en población pediátrica son limitados, pero necesarios para determinar si los posibles beneficios para la pérdida de peso superan los posibles resultados metabólicos negativos durante este periodo crítico de desarrollo. Ahora, lo que se sabe, y esto está clarísimo, que una dieta rica en edulcorantes, pero no saludable, también es rica en azúcar. O sea, en este estudio que muestra que niños que consumían edulcorantes y además consumían azúcar, consumían más azúcar que los niños que solo consumían azúcar, ¿ya? Así que aquí hay que tener ojo en que cuando indiquemos edulcorante, tenemos que restringir el consumo de azúcar y, por supuesto, favorecer una dieta saludable. Esta revisión o este cuadro, esta figura, me parece muy entretenida porque muestra lo que hay con respecto a edulcorantes no calóricos en niños. ¿Qué dicen los estudios? Esta primera imagen son asociación con el peso corporal en estudios observacionales transversales. 4 de ellos lo asocian con aumento del peso corporal, 1 con mantención y 1 con aumento del riesgo de factores metabólicos. En lo que es estudios de cohorte, son estudios observacionales, pero ya longitudinales, todos son prospectivos. 3 nos muestran una asociación con aumento del peso corporal y 2 con mantención del peso corporal. Y ahora con respecto a estudios clínicos, que sabemos que son los de mayor evidencia, 3 nos muestran disminución de peso, 1 mantención y 1 aumento. Ahora, con respecto al apetito, muchas veces hemos escuchado, los edulcorantes aumentan el apetito. Bueno, 3 muestran disminución del apetito, 2 mantención y 1 aumento. Y con respecto a los factores cardiometabólicos, solamente hay 1 que muestra mantención. Ahora, los edulcorantes podrán, como son bastante dulces, aumentar el consumo de calorías. Lo que se ha visto es que efectivamente cuando uno consume edulcorantes en una comida, uno compensa en la comida siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, si le damos un desayuno a grupos de niños y a este desayuno le restamos 200 calorías porque llevaba azúcar, le quitamos ese azúcar y le agregamos edulcorante, el cerebro va a censar esas 200 calorías menos y probablemente en la siguiente comida va a tratar de compensar. Sin embargo, la compensación no logra el 100%. Entonces, por ejemplo, en niños la compensación llega a un 70%. Es decir, hay un ahorro neto del 30% de las calorías. En el caso del adulto, la compensación es mayor, o sea, es menor, llega a un 43%, por lo tanto, de un 57% de ahorro de calorías. O sea, si le estamos dando edulcorante, igual el niño, pese a que compensa en la siguiente comida, va a compensar menos de que las calorías iniciales, por ejemplo, con azúcar. Ahora, con respecto, y esto, discúlpeme la figura que no es muy bonita, con el efecto de la glicemia y la insulina sobre, o sea, el efecto de los edulcorantes sobre la glicemia e insulina. Hasta muchos, inclusive, no sé si en Colombia, pero en Chile hay muchos profesionales de la salud, incluido un nutricionista, que le dicen a los pacientes diabéticos que los edulcorantes le incrementan la glucosa, le incrementan la insulina y que no consuma edulcorantes. O sea, le estamos además restringiendo más una dieta que ya es bien compleja de llevar, que es bien difícil de poder adherirse y más encima nos estamos poniendo más estrictos de lo habitual. Pero ahora, ¿qué nos dice la evidencia científica? Esta es esta revisión sistemática y metaanálisis de estudios clínicos aleatorizados publicado el año 2020, el año pasado, y lo que nos muestra es que los edulcorantes no afectan ya negativamente ni la glicemia ni la insulina, ¿ya?
no tienen un efecto de aumentar la glicemia ni aumentar la insulina, y es más, en pacientes diabéticos tienen un efecto favorable. Ahora también se discute con respecto a que los edulcorantes podrían actuar a nivel cerebral igual que como actúa la glucosa o la fructosa. Bueno, este estudio que fue hecho en adultos, lo que hizo fue darle 4 tipos de edulcorantes: glucosa, fructosa, sucralosa y alulosa, y se les daba un vaso, se les hacía una tomografía, y lo que ellos veían era si se encendían o se apagaban algunos sectores a nivel cerebral, y lo que encontraron es que el sabor dulce sin el contenido energético correspondiente a edulcorantes no calóricos, como en este caso sucralosa y alulosa, parecían tener un efecto pequeño a nivel cerebral, indicando que si bien la ingestión de azúcar podía tener un fuerte componente del comportamiento alimentario, con respecto a la saciedad y aspectos gratificantes, los edulcorantes al parecer no tendrían los mismos efectos. Ahora, con el tema de la microbiota, me voy a ir apurando porque estamos con el tiempo justo. Con el tema de la microbiota, se ha visto, hay estudio de SUE, ¿cierto? 2014-2016, mi memoria me falla, que mostró que en 8 sujetos el 60%, 5 o 6, se le alteraba la microbiota cuando se le daba un ida de sacarina durante una semana. Y con eso quedó la idea de que todos los edulcorantes modifican la microbiota. Uno puede leer inclusive a influencers, etcétera, científicos que hablan, los edulcorantes modifican la microbiota, y además hablan de una modificación negativa. Ahora, ¿qué se sabe en la actualidad? Solo hay 3 edulcorantes que se ha mostrado que en estudios en humanos podrían modificar la microbiota, que es sacarina, sucralosa y stevia. Sin embargo, hay también, y les sugiero leer esta revisión publicada el 2019, sin embargo, era esta revisión, 2020, que son los mismos autores, que nos hablan del efecto de la plausibilidad biológica. Si recordamos el cuadro inicial donde hablábamos de cómo se absorbían los edulcorantes, sacarina, que ha mostrado que podría tener que podría modificar la microbiota, sacarina se absorbe 100% a nivel intestino delgado. Entonces no va a llegar sacarina a tener contacto con la microbiota. El otro era stevia, que sí se ha visto que puede modificar microbiota, pero que modifique microbiota no significa que sea negativo. ¿Ya? Esto también es importante, porque la fibra también modifica la microbiota, pero positivamente. Y en el caso de la sucralosa también hay un tema controvertido, porque la sucralosa, que el 90% no se absorbe, por lo tanto va a llegar a la microbiota en gran proporción, lo que se ha visto es que no se metaboliza. Entonces ahí está la duda, porque cuando se hacen estudios con sucralosa, se hacen estudios en sobre, que lleva sucralosa, eh, que tiene, no me acuerdo el nombre comercial, es que en Chile se le llama sucralosa, no le llamamos el nombre comercial, y ese nombre comercial tiene maltodextrina. Entonces, que finalmente es un carbohidrato. Entonces, no se sabe si el cambio es por la sucralosa o por la maltodextrina que estaría en el sobre. Entonces, ojo también con este tema de la plausibilidad biológica. Este estudio fue publicado este año, donde a 54 participantes, o sea, un estudio bastante más grande, se les dio 4 grupos unida de sacarina por 2 semanas, obviamente tienen que ser engrajeadas, imposible por dieta, y que encontraron que la sacarina no alteraba ni la microbiota, ni tampoco inducía intolerancia a la glucosa en humanos aparentemente sanos. Aunque generalmente nos referimos a los diferentes edulcorantes como si fueran una sola molécula, es bien sabido que no comparten sus perfiles de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por lo tanto, la extrapolación del efecto de un edulcorante particular sobre la glucosa, insulina a nivel cerebral, microbiota, etcétera, no es apropiada. Como conclusión, los edulcorantes son seguros y están autorizados para población general, incluidos embarazadas y niños, excepto menores de 2 a 3 años. El consumo debe estar justificado de estos 2 grupos, por ejemplo, obesidad, diabetes, etcétera, y para favorecer la adherencia a la dieta. En sociedades como las nuestras, donde el sabor dulce está muy presente, decirle a una persona que no va a comer dulces es básicamente perder que el paciente pueda adherir a una dieta.
¿ya? Es importante bajar el dulzor, especialmente en las nuevas generaciones, bajar el dulzor de las preparaciones, o sea, no incluir azúcar ni edulcorantes, ni en biberones, ni en jugos de fruta, ni en papillas, etcétera, para que las nuevas generaciones tengan una percepción distinta al dulzor y no tengan esta adherencia tan alta como nosotros los adultos latinoamericanos. Estas son mis redes por si tienen alguna duda o si quieren la presentación o algún paper, yo encantado se los puedo enviar. Muchas gracias.